En el año 1655, el gran predicador puritano Ricardo Baxter recibió una invitación para predicar en una reunión de pastores. Baxter estaba muy preocupado por los pecados comunes de los pastores en ese entonces, especialmente la negligencia en el cumplimiento de ciertas responsabilidades ministeriales. Lamentablemente, Baxter se enfermó y no pudo asistir a la reunión. Pero los otros pastores le convencieron a Baxter a escribir su discurso en un libro para que todos recibieran el beneficio de lo que él iba a predicar. El resultado era un libro de 700 páginas titulado El Pastor Reformado. Ahora, es importante entender lo que el título Pastor Reformado significaba para Baxter. Seguramente hoy en día en la iglesia evangélica en América Latina, por ejemplo, cuando escuchamos el título Pastor Reformado, la gran mayoría van a aplaudir y decir, yo también soy un pastor, o un líder, o un hermano reformado. Pero hoy en día cuando alguien dice, yo soy un pastor reformado, quiere decir que cree ciertas posturas doctrinales. Escucho a muchos evangélicos en América Latina en la actualidad preguntando, si eres o no eres reformado, si tienes una postura teológica como la de la Coalición por el Evangelio, como John MacArthur o John Piper o Miguel Núñez u otros héroes contemporáneos. Eso es lo que muchos hoy en día consideran un pastor reformado. Pero aunque nuestra postura teológica es muy importante, este enfoque es muy lejos de lo que Baxter tenía en mente. Cuando Baxter escribió su importantísimo libro, él tenía en mente no el sistema doctrinal del pastor, sino su fidelidad a la obra y una vida santa. O sea, no se trataba de si seguía o no cierta corriente teológica, sino si su vida demostraba una verdadera transformación. O sea, ese libro de Baxter, El Pastor Reformado, se trataba de una reforma en la vida de un pastor. Se trataba de un pastor que vivía fielmente su llamado, que cumplía su encargo ministerial con una vida que reflejaba el carácter de Cristo, que reflejaba un ministerio entregado a la obra de Cristo, un ministerio fiel y sacrificial. Se trataba de una vida consecuente con el Evangelio y un ministerio que invertía su todo en el bienestar de la iglesia. Eso era un pastor reformado, según Baxter. Y sugiero que es esa clase de reforma que los pastores en la actualidad más necesitan. El texto bíblico que Baxter escogió para exponer para los pastores fue Hechos 20:28. Donde Pablo decía, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, yo no soy Ricardo Baxter. Ni siquiera tengo la mitad de sus capacidades y mi ministerio está recontra lejos de la gran influencia que él tenía en su entorno en el siglo XVII. Reconozco que yo no soy nada ni nadie. No obstante, me gustaría seguir la forma de este trabajo de Baxter y compartir con ustedes el tema del pastor reformado. O quizás para que el enfoque sea más claro para nosotros, mi tema es el pastor piadoso. Porque esa era más o menos la idea que Baxter tenía en mente. Y quiero usar el mismo texto para dejarlos un desafío relevante para sus vidas y ministerios. Debemos empezar considerando el contexto de este pasaje. Pablo estaba terminando su tercer viaje misionero. Estaba en ruta a Jerusalén, muy apurado, porque quería llegar para celebrar Pentecostés. No obstante, Pablo enfrentaba una encrucijada. No quería pararse en Éfeso porque eso iba a prolongar su viaje, pero de todos modos sentía la necesidad de hablar con los ancianos de la iglesia ahí. Entonces, Pablo enviaba a su emisario para que convocara una reunión con los ancianos
de Éfeso en la ciudad portuaria de Mileto, algunos 45 kilómetros de Éfeso. Cuando los ancianos llegaron, Pablo dio su discurso. El corazón de su discurso es el mismo verso 28. Otra vez, Pablo dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Notarás que Pablo está hablando a los ancianos de la iglesia, o sea, la pluralidad de líderes que dirigía la iglesia en Éfeso. Y Pablo les dice que ellos son obispos, supervisores, y luego ellos tienen que pastorear la iglesia. O sea, Pablo usa 3 términos para describir el grupo de líderes en la iglesia de Éfeso: pastores, obispos y ancianos. Los 3 representan un solo grupo de líderes. Los pastores son los obispos y los ancianos. Ahora, básicamente, la exhortación de Pablo a este grupo de pastores enfoca 2 cosas principales. Primero, ellos tienen que cuidar de ellos mismos. Y segundo, ellos tienen que cuidar de toda la iglesia. Entonces, en base a esas 2 exhortaciones, al estilo de Ricardo Baxter, aunque siendo mucho más breve que él, deseo dejarlos 4 consejos para que seamos verdaderamente pastores piadosos. Pastores reformados en cuanto a nuestras vidas y nuestros ministerios. Pero hermanos, antes de compartir los consejos, seguramente ustedes notaron que el texto de Hechos insta que los pastores se preocupen por sus propias vidas espirituales antes de preocuparse por la iglesia. O sea, la misma Biblia nos orienta en cuanto a prioridades ministeriales. Nos dice que aunque ambos ministerios, el cuidado personal y el cuidado de la iglesia, son sumamente importantes, el pastor tiene que empezar con el cuidado espiritual personal. El pastor que no se preocupa continuamente por su propia vida espiritual no va a poder preocuparse adecuadamente por la iglesia a su cargo. ¿Cómo vamos a exhortar a los demás que cuiden de sus vidas espirituales si nosotros no tomemos la misma medicina? ¿Cómo vamos a demandar a los hermanos lo que nosotros mismos no queremos obedecer? Una de las primeras exhortaciones que Baxter dirige a los pastores de su tiempo era esta: miren por ustedes mismos, no sea que vivan en los mismos pecados, los que ustedes prediquen en contra en la vida de otros. Miren por ustedes mismos, no sea que ustedes sean culpables de todo lo que ustedes condenan diariamente en otros. O sea, Baxter mira a los pastores en la cara y les dice: no sean hipócritas, haciendo exactamente lo mismo que nosotros condenamos en los demás. Si no nos cuidamos de nosotros mismos, ¿con qué cara podemos exhortar a los otros hermanos que cuiden de sus vidas espirituales? Hermanos, el pastor que no está creciendo en su fe, que no disfrute de una comunión íntima con Cristo, que no desarrolle defensas espirituales contra la tentación, el desánimo y los dardos del enemigo, no tiene la autoridad para insistir en lo mismo para los demás. Y más serio todavía, no va a tener la fuerza espiritual para cumplir su ministerio. O sea, no va a poder pastorear a la iglesia como debe ser. Y terminará en un náufrago espiritual. Antes de que tú puedas predicar a otros, tienes que predicar a ti mismo. Antes de que tú puedas aconsejar a otros, tienes que aconsejar a ti mismo. Antes de que tú puedas exhortar, corregir o disciplinar a otros, tienes que hacer lo mismo en tu propia vida. Esto debe ser algo muy claro. Debe ser una convicción que tú tienes bien plantada en tu mente, que se refleja en todas tus prioridades. Un pastor verdaderamente reformado, un pastor verdaderamente piadoso,
se cuida de sí mismo para que pueda permanecer fiel en la fe y en el ministerio. La negligencia en la vida espiritual del pastor es la muerte de su ministerio. Y es la causa de pobreza espiritual en la iglesia y aún peor, ocasiona en muchos casos el fracaso espiritual de muchas personas. Pablo lo afirma también en 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos que empezar cuidando de nuestra propia vida espiritual, haciendo todo lo necesario para que nosotros mantengamos una vida espiritual viva, calorosa, fuerte y permanente. Lo que está en juego, hermanos, es la salvación de mucha gente. Entonces, con esta prioridad ya establecida, podemos reflexionar sobre los 4 consejos. 4 consejos para los pastores. El primer consejo es esto. Asegúrate que estás conectado a la fuente de gracia divina. Asegúrate que estás conectado a la fuente de gracia divina. Uno de los peligros más latentes para muchos siervos de Dios es la autosuficiencia. En el ministerio, los pastores tienen tantas responsabilidades urgentes que a veces nosotros, creyéndonos Superman, nos metemos de lleno en la obra sin dejar tiempo adecuado para recibir el alimento sólido que nuestras almas requieren. Sin dejar tiempo adecuado para reflexionar y orar y meditar. Además, tendemos a ser personas muy capaces. Por lo tanto, cuando hay un reto adelante, un desafío difícil, queremos tomar el toro por las astas y con nuestra capacidad y con nuestra fuerza vencer cualquier problema. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos nadando en un río demasiado profundo con una corriente demasiado fuerte? ¿Qué pasa cuando el tanque ya está vacío y no tenemos la fortaleza? O cuando nos encontramos, no podemos encontrar la solución. ¿Qué pasa cuando nos cansamos y ya no tenemos ganas de luchar? Tarde o temprano, la autosuficiencia nos va a ganar y nos va a engañar y nos va a dejar vulnerable y débil y sin recursos. Por ende, ¿cuál es la postura personal más apropiada para alguien en el ministerio del Evangelio? Alguien como nosotros, ministros, pero pecadores, débiles y frágiles. ¿Cuál es la postura? Dependencia total. Esa es la postura del pastor reformado, el pastor piadoso. Una dependencia total. Como Pablo mismo aprendió, según 2 de Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, tenemos que reconocer nuestros límites. Tenemos que reconocer nuestra debilidad y por ende nuestra dependencia total. Tenemos que aprender lo que Pablo expresa en 2 de Corintios 3:5-6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Yo no puedo depender de mi propia competencia porque a fin de cuentas no soy competente por mí mismo. No puedo depender de mi autosuficiencia porque en verdad no soy autosuficiente. No puedo depender de mis capacidades, de mis logros, de mi currículo espiritual porque es Cristo mismo que me hace capaz, que me ha hecho competente para el ministerio. Es por su gracia que estoy aquí. Entonces, si es verdad que yo soy totalmente dependiente de Él en cada momento, ¿qué es lo que yo necesito para poder vivir una vida espiritual saludable? ¿Qué es lo que yo necesito para tener la fortaleza para seguir adelante? ¿Qué necesito más que cualquier otra cosa?
su gracia. Hermanos, todos los días, en todo momento, nosotros tenemos que entender, tenemos que reconocer nuestra dependencia total, nuestra necesidad de gracia sustentadora. Pero gracias a Dios, hay una fuente de gracia sustentadora que viene de Dios y que nos puede fortalecer en cada momento para hacernos pastores piadosos. Pablo le enseñó a Timoteo de esa fuente en 2 de Timoteo 2:1. Pablo le cuenta a Timoteo de las dificultades del ministerio. Todos habían abandonado a Pablo. Muchos buscaban hacerle daño. Además, él dice que el ministerio es difícil, es solitario, es una gran batalla. Por ende, ¿qué debe hacer ese novato Timoteo? ¿Cómo puede él mantenerse fuerte y fructífero en medio de una vida ministerial tan difícil? La solución, Pablo le da en 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Ves? No dice esfuérzate en tu propio poder. No dice esfuérzate con tu propio conocimiento o destrezas, ni nada por el estilo. Pablo exhorta a Timoteo en medio de la batalla a esforzarse en la gracia de Cristo. El interesante, hermanos, es que este verbo esfuérzate está en la voz pasiva, que significa que nosotros no producimos la gracia necesaria para tener la fuerza para un ministerio fructífero y permanente. No es algo autogenerado dentro de nosotros. No es algo que surge automáticamente por más conocimiento o más compromiso o más disciplina. Más bien, tenemos que recibir la fuerza necesaria desde otra fuente. Es otro el que produce la fuerza necesaria. Y nosotros simplemente tenemos que conectarnos a esa fuente que sí puede producir la gracia que nos fortalece. ¿Cuál es esa fuente que nos puede sostener? Pablo es muy claro. Cristo Jesús es la fuente. Su gracia sustentadora es lo que nos hace fuertes para cualquier reto, para cualquier situación. Por ende, tenemos que conectarnos constantemente a Él como nuestra fuente de gracia. El punto, hermanos, es que hay disponible para todos aquellos que están en Cristo una fuente de gracia que es totalmente suficiente para fortalecernos frente a cualquier lucha que tengamos, frente a cualquier responsabilidad que enfrentemos. Hermano, si vas a ser un pastor piadoso, si vas a mantenerte firme en el Evangelio, si vas a seguir adelante como hombre de Dios, tienes que reconocer tu total dependencia de Dios y tienes que conectarte a la fuente de gracia que está en Cristo Jesús. Quédate allí en su presencia, báñate en su gracia y Él te dará la fortaleza para ser un hombre piadoso que tiene un pastoreo piadoso también. El segundo consejo. Asegúrate que estás velando tu corazón contra toda tentación. Hermano, ¿has reconocido que eres hombre? Y por lo tanto tienes áreas de tu vida que son muy vulnerables. En este mundo hay cualquier cantidad de tentaciones que pueden tumbar nuestras vidas y nuestros ministerios. La cifra de pastores que han caído en pecado. La cifra de siervos de Dios que tuvieron que dejar el ministerio y la cifra de pastores que no deben estar en el ministerio porque viven vidas dobles por haber rendido ante las tentaciones de ese mundo son alarmantes. ¿Cuál es el problema? Muchos no velaron sus corazones. Eso es lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa que guardes, guarde tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que el autor nos insta es que pongamos un vigilante frente a nuestro corazón para protegerlo de esas tentaciones. Y según el autor, esto debe ser la prioridad.
Por lo tanto, dice, sobre toda cosa tenemos que poner un soldado frente a nuestro corazón para que esté totalmente protegido. La seguridad de nuestros corazones, según el autor de Proverbios, es más importante que la seguridad de nuestra casa o de nuestras pertenencias o de cualquier otra cosa. ¿Por qué es tan urgente esta tarea? Porque hay mucho que está en juego. Según el autor, el corazón es la fuente de todo en nuestras vidas. Si algo corrompe el corazón, si algo roba el corazón, si algo contamina el corazón, perdemos todo. Si el corazón está mal, toda la vida estará mal. El corazón es lo que determina nuestra conducta, nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestro todo. Por lo tanto, nuestra prioridad tiene que ser guardar el corazón. Ahora, ¿cuáles son las áreas más vulnerables de tu corazón? ¿Cuáles son tus debilidades? Sé honesto, hermano. ¿Es la pornografía? ¿Son las mujeres? ¿Es el dinero? ¿Es el aplauso de la gente? ¿Es la competencia ministerial? ¿Es la flojera? ¿Cuáles son esas áreas descuidadas de tu vida? Pon cerco alrededor de tu corazón para protegerte de toda tentación. Cierra las brechas antes de la entrada de la tentación. Confiesa tu pecado inmediatamente y constantemente. Busca ayuda. No seas una isla aislada, sino encuentra un amigo pastor con el cual puedes sincerarte. Reflexiona sobre los beneficios de Cristo, de los tesoros que Él promete, y predica el Evangelio a ti mismo todos los días. Huye de las tentaciones que surgen. Todas esas cosas son formas de velar, de cuidar tu corazón. Si no tomamos esto en serio, vamos a caer. Y la caída va a causar una destrucción enorme, no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia, para la iglesia y para mucha gente. Vela tu corazón, pastor. Sobre toda cosa que cuidas, cuide tu corazón. Número 3. El tercer consejo es esto. Asegúrate que estás creciendo en sabiduría. El perfil esperado, el perfil deseado para el pastor en la iglesia en la actualidad ha cambiado demasiado. Hubo una época cuando lo que más se buscaba en un pastor era su vida piadosa. El pastor era un hombre lleno de sabiduría porque era un hombre que saturaba su vida con Biblia y que dedicaba horas a la oración y la meditación bíblica. Pero en la actualidad, los pastores no emplean mucho tiempo en el estudio de la Biblia. No tienen tiempo para reflexionar sobre las verdades de la fe y no bañan sus vidas ni la vida de la iglesia en oración. El perfil del pastor en nuestro tiempo es de un buen psicólogo o un excelente hombre de negocios, una persona que emplea más tiempo en internet que en las escrituras, más tiempo metido en las redes sociales que en oración. Por ende, es difícil encontrar un pastor teológico, teólogo, un pastor experto en las escrituras y sobre todo un pastor lleno de sabiduría. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que la iglesia sufre porque lo que la iglesia más necesita en este mundo confuso es una voz de sabiduría. Una voz centrada en las escrituras y su relevancia para la vida. ¿Se acuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo acerca de esto? Le recordó que son las escrituras las que te pueden hacer sabio para la salvación. Y después agregó,
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es la meta? Él dice en verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El pastor que quiere tener un ministerio eficaz, que quiere enfrentar cualquier desafío en el ministerio, que quiere ser totalmente equipado, tiene que llenar su vida con las escrituras. Son las escrituras que nos hacen sabios. Sabios para crecer espiritualmente, sabios para aconsejar, sabios para corregir, sabios para guiar, sabios para resistir la tentación, sabios en todo sentido. Pastores, escuchen el consejo de las Escrituras. Proverbios 4, 7 y 8 dice, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y Proverbios 3, 13 a 15 agrega, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. ¿Lo crees? Y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Estos textos son un llamado a volver al antiguo perfil pastoral. Lo que la iglesia necesita en este tiempo de confusión, este tiempo de alboroto espiritual, es saber que hay en la iglesia un líder que es verdaderamente sabio. Un líder que está escuchando la voz de Dios y sabe transmitirla a su iglesia. Lo que la gente afligida necesita saber es que hay una respuesta de Dios frente a sus luchas. Nosotros, los pastores, tenemos que ser esa voz. Ese instrumento de Dios para orientar a la iglesia frente a los terremotos de la vida. Por lo tanto, tenemos que invertir en la búsqueda de sabiduría. Tenemos que acudirnos a las Escrituras y llenar nuestras mentes y nuestras vidas con la voluntad de Dios y reflexionar sobre ella hasta que sea nuestra forma natural de pensar, hablar y actuar. Tenemos que adquirir sabiduría y transmitirla a la iglesia y al mundo. Hermano pastor, ¿estás creciendo en sabiduría? ¿O eres más conocido por tu cuenta de Facebook o Twitter? ¿Eres una fuente de alimento sólido para la iglesia? ¿O estás dando comida rápida, comida chatarra a la iglesia? Oh, hermanos, lo que la iglesia necesita urgentemente en estos tiempos de desorden espiritual, de indiferencia moral, de pasividad ministerial, son pastores sabios. Pastores cuyas vidas demuestran un conocimiento claro y práctico de la palabra de Dios y su aplicación a los distintos asuntos de la vida. Finalmente, número 4, el cuarto consejo. Asegúrate que en tu liderazgo estás siendo un ejemplo de humildad para el rebaño. El ministerio pastoral es un lugar de mucha influencia. Cada semana el pastor sube al púlpito y abre la verdadera palabra de Dios y la expone para un pueblo expectante. La gente viene porque cree que va a escuchar la voz de Dios por medio de ese pastor. Cree que el pastor es el que les va a transmitir la voluntad de Dios para sus vidas. Y viene a través de una exposición de la palabra de Dios. Imagínense, hermanos, la autoridad que ese momento comunica. Pero, hermanos, ese momento también es un momento muy peligroso. Porque si el pastor es un hombre orgulloso, puede aprovechar de ese momento para su propia gloria, para aumentar su autoridad, para agrandar su control sobre la gente.
Y cuando esto pasa, la consecuencia trágica es que disminuye la influencia de la Biblia y del mismo Dios sobre la iglesia. El pastor orgulloso empieza a ser como un sustituto por la voz de Dios y el ministerio llega a ser nuestro en vez de Dios. Es por eso que el gran predicador John Stott escribió: el orgullo es sin duda el principal riesgo laboral del predicador. Y el gran teólogo Jonathan Edwards hace muchos años comentó: la primera y la peor causa de errores que abundan en nuestros días es el orgullo espiritual. Esa es la puerta principal por la cual el diablo entra en los corazones de aquellos que son celosos por el avance de Cristo. Es la entrada principal de humo del pozo sin fondo para oscurecer la mente y confundir el juicio. El orgullo es el asidero principal por el cual ha agarrado a las personas cristianas y la fuente principal de todas las travesuras que introduce para obstruir y obstaculizar una obra de Dios. ¡Qué tan fuertes esas dos citas! Hermanos, lamentablemente, uno de los grandes problemas de la iglesia evangélica en el mundo hispanohablante es justamente el orgullo que se ve en la vida de demasiados líderes espirituales. Hay pastores que por sus estudios teológicos, o por el tamaño de su iglesia, o por el carisma que tiene, que se creen mejores que los demás. Hay pastores y líderes que esperan un trato especial, que se creen intocables. Muchos creen que ese orgullo es una señal de autoridad, que es la muestra de un líder de poder, un líder eficaz. Hasta se creen que es su derecho por ser los llamados de Dios. Pero la verdad es otra. Un pastor orgulloso es totalmente el opuesto de un pastor piadoso, o el opuesto de un pastor reformado. Ricardo Baxter les dice a los pastores, en ese libro, El Pastor Reformado, que el Señor nos ponga a sus pies en lágrimas de tristeza no fingida por este pecado de orgullo. Luego, Baxter pregunta a los pastores: ¿no es la soberbia pecado de demonios? La imagen de Satanás no consiste en orgullo. El diseño mismo del evangelio es humillante. La obra de la gracia comienza en la humillación y debe continuarse en la humillación. La humildad no es simplemente un adorno para un cristiano, es una parte esencial de cualquier nueva criatura en Cristo Jesús. Es una contradicción ser apartado para Cristo y sin embargo no ser humilde, dice Baxter. Todos los que desean ser cristianos deben ser aprendices a los pies de Cristo. Y esta, dice Baxter, es la principal lección que él enseña. Que debemos ser mansos y humildes como él lo fue. ¿No es exactamente lo que Jesús mismo dijo? En Lucas 14, Jesús relata la parábola de los invitados a una boda. ¿Se acuerdan? Donde todos buscaban los lugares de mayor honor. Buscaban sentarse donde todos les iban a reconocer y les iban a alabar. Pero Jesús corrige ese gran error. Y dice que debemos buscar los lugares más humildes. En Lucas 14:11, Jesús explica por qué es así. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Pablo dice también en Tito 1:7 que uno de los requisitos del obispo es que sea humilde, o sea, no soberbio. Y Pedro insta a la iglesia en 1 de Pedro 5:5, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Tú dices, ¿pero por qué? Él dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
Finalmente, Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La evidencia es clara. El pastor orgulloso es una vergüenza. Es una contradicción de todo lo que Jesús vivía y enseñaba. Es un obstáculo para la iglesia y para un ministerio eficaz. Hermanos, la última cosa que la iglesia necesita son pastores orgullosos. Lo que la iglesia necesita son pastores humildes. Pastores que reconocen sus propios pecados, sus propias fallas, sus propias limitaciones. Cuando el pastor demuestra una verdadera humildad, está ahí donde la gracia de Dios entra y suple lo que falta y perdona lo que no está bien. No podemos exaltarnos o vamos a caer. Más bien es cuando nos humillamos que Dios, el mismo Dios, entra para exaltar y bendecir. Seamos entonces verdaderamente humildes. Hermanos, para concluir, la iglesia no necesita pastores perfectos, sino pastores piadosos. La iglesia necesita pastores que viven en dependencia plena a Cristo, que vigilan constantemente sus corazones, que están creciendo en sabiduría y que son humildes. Esa es la idea de un pastor reformado, un pastor piadoso. Que Dios haga esa obra en nuestras vidas.